Amigos viajeros, buenos días y bienvenidos a un nuevo video de este canal. Nos encontramos en Valladolid y desde acá seguimos explorando el estado de Yucatán. Las aventuras de hoy nos llevarán a conocer uno de los cenotes más lindos alrededor de Valladolid y por supuesto el sitio arqueológico de Chichén Itzá. Valladolid es uno de los lugares más mágicos que he conocido durante mi viaje en México. Acá el pasado se funde con el presente y las calles se llenan de colores con sus casas coloniales. Y la hermosa plaza central acoge danzas, eventos folclóricos y artesanía local. Una de las cosas más increíbles es que Valladolid tiene su propio cenote al centro de la ciudad, donde puedes refrescarte durante los calurosos días yucatecos. Definitivamente lo mejor que pueden hacer cuando vienen por acá a visitar los cenotes es rentar una moto. Rentar un scooter te permite de viajar libremente y con tu propio ritmo. Los cenotes están bastante lejos de la ciudad y visitar varios de ellos con tours es definitivamente costoso. Estamos en Yucatán y los trayectos son obviamente todos planos y las vistas muy agradables. Así que después de una media horita llegamos al primer cenote de hoy. El último tramo se hace recorriendo una carretera destapada por unos kilómetros, justo para darle un toque de aventura. Eso. Llegamos al cenote Ubiku. Por supuesto, bienvenidos a este paraíso maya. Es un cenote virgen. ¿Qué significa? Significa que acá los mayas no hacían sacrificios. Antes de entrar al cenote hay un servicio de guía donde te explican varias cosas acerca del mundo maya, de sus tradiciones, cómo se vivía en una casa maya, lo que se producía. Te hacen probar también productos locales como la miel y los tacos de cerdo. Se dice que los mayas que entraban sin permiso en la casa dejaban mala vibra, lo que se acumulaba en los rincones. También por eso se quitaron los rincones. De este lado tenemos el calendario lunar, un calendario con 13 meses y cada mes con 28 días. Los 28 días que hay en cada mes se simbolizan con las 28 articulaciones de nuestras manos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13 y 14. Hay 14 en una mano más 14 en la otra, da un total de 28 que es la cantidad de días que había en un mes. Y los 13 meses simbolizan las 3 articulaciones más importantes del cuerpo, las cuales son el cuello, hombros, codos, muñecas, caderas, rodillas y los pies. 2 hombros, 2 codos, 2 muñecas, 2 caderas, 2 rodillas, 2 pies, 12 más el cuello, 13. Oshkanjo. Son los números maya. Jun, Ka, Oshkanjo, Wak, Uk, Washak, Bulun y la Jun. Del 1 al 10 son los primarios. Del 11 al 19 solo se le pone la Jun atrás de los números. Jun, la Jun, Ka, la Jun, la Jun, Ka, la Jun, Osh, la Jun y así. También visitamos un apiario tradicional yucateco donde probamos productos hechos a base de miel local. Chocolate con miel. Con miel. Yo creo que ese es el mejor chocolate que he probado en mi vida. ¿Qué tal? Ese es de maíz dulce. Sí. ¿Sí? Ubico es un cenote profundo y cavernoso cuya profundidad máxima alcanza aproximadamente los 40 metros. Sin embargo, la zona principal para nadar es menos profunda, con una profundidad promedio de unos 5 metros, lo que la hace adecuada para nadadores de todos los niveles. Está re fría esta agua, re fría. El agua del cenote Ubiku es cristalina y con excelente visibilidad. El agua filtrada por piedra caliza del cenote ofrece una experiencia submarina única e impresionante para nadadores y practicantes de snorkel. Después de un rato nos fuimos, montamos nuestra poderosa moto para seguir conociendo nuevos cenotes.
acá llegamos a un cenote que se llama Palomitas. No, mírame esto. Totalmente solo. Este lindo cenote de aguas muy limpias, aun si muy obscuras, se encuentra adornado en su cúpula por estalactitas, viejas de millones de años. Tiene un ancho de aproximadamente 60 metros y una profundidad de 45 metros. Seguramente el cenote más íntimo y relajante que he visitado. Bueno, esta fue una visita rápida al cenote Palomitas. Este cenote estuvo súper porque por la primera vez no lo compartí con nadie. Y se siente totalmente diferente, obviamente. Y me dijeron acá en la recepción que siempre es así, siempre está solito, porque hay otros cenotes más allá, a 200 metros, 300 metros de este, que son muy populares, donde llegan todos los tours desde Mérida y Valladolid y Cancún, que están llenos, repletos de gente. Entonces muy afortunados que escogimos este. Ahora nos vamos a Valladolid, regresamos a la casa porque nos va a llover. Acá está nuestro Ferrari. Y así fue, nos llovió, pero pues es parte de la aventura. Seguimos nuestro recorrido descubriendo cenotes cerca de Valladolid. Acá estamos en el cenote Suitún. Estoy seguro que si buscaron cenotes acá en Yucatán, esto es uno de los primeros que le va a salir en Google, porque es precioso y se presta mucho para fotografía. Este cenote tiene una plataforma al centro que se ilumina al mediodía con los rayos del sol que entran desde el ojo en su techo. Así que si quieres una foto muy cool, llega por esta hora. Bueno, yo compré un paquete con almuerzo incluido. Acá cada cenote más o menos tiene un restaurante. El paquete me valió 350 pesos. El restaurante es este y tiene también la piscina. Se puede utilizar la piscina. Y además de la piscina también tiene cabañas donde hospedarte. Puedes también visitar la casita maya si quieres aprender a hacer y cocinar tus propias tortillas de maíz. Bueno, llegó la hora de irnos a conocer el sitio arqueológico más famoso de México. Para llegar allá hay colectivos que salen cada media hora desde el centro de Valladolid. Amigos y amigas, bienvenidos a Chichén Itzá. Y acá la tenemos, mis amigos, la pirámide El Castillo, una de las 7 maravillas del mundo. El sitio arqueológico abre a las 8 de la mañana y nosotros venimos a las 7:30 y ya hay bastante gente. Esta ciudad fue construida en el siglo V después de Cristo y nos encontramos a 100 kilómetros de la costa de Yucatán, en el medio de la selva yucateca. Entonces vamos a ver qué significa el nombre Chichén Itzá. Chichén Itzá significa boca del pozo de los Izales y hace referencia al cenote que se encuentra al norte de la pirámide El Castillo. Los cenotes en lo general eran lugares sagrados para los mayas porque conectaban este mundo con el inframundo. Esta pirámide, mis amigos, tiene una precisión geométrica impresionante y hace 1000 años funcionaba como epicentro geográfico del Imperio Maya. Su perfecta simetría representa el calendario maya. Los 18 cuerpos de la pirámide representan los 18 meses del calendario maya. Cada uno de esos meses tiene 20 días y también tiene 365 peldaños, uno por cada día del año, 5 de los cuales se consideraban nefastos. Por supuesto está preciosa desde cualquier ángulo uno la mire. Acá por ejemplo hay un detalle muy bonito que son las 2 cabezas de la serpiente emplumada, Kukulcán. Las épocas más mágicas para visitar este sitio son los equinoccios de otoño y primavera. La posición y el movimiento del sol durante esos días crean unas sombras al lado de las escaleras de la pirámide que parece una serpiente que descende de la cima de la pirámide hasta abajo. Y esa serpiente por supuesto sería Kukulcán. Muchos otros edificios rodean la pirámide de Kukulcán. Acá tenemos la plataforma de Venus. Acá se pueden ver igualmente las cabezas de Kukulcán
y otras representaciones de figuras mitológicas. Se piensa que esta plataforma tenía una función ritual por su posición al frente de la pirámide de Kukulcán y entre esa pirámide y el cenote sagrado de los mayas. A Chichén Itzá se le conoce también como la ciudad de las miles columnas, no porque sean miles, sino porque son muchas. Acá hay muchos vendedores ambulantes de souvenirs. Ponle cuidado cuando compras souvenirs por acá porque por lo general están más caros que en otros lugares. Y además, si no hablas español o si te ven que no eres mexicano, te cobran hasta el doble. Ese es el mirador del cenote Xtolok. Es un cenote virgen, sagrado. Por supuesto uno no se puede meter. Y acá estamos en la cancha del juego de la pelota. Es una cancha impresionante, muy grande. Todavía se pueden ver los círculos donde uno tenía que meter la pelota de caucho totalmente intactos. Esta es la cancha del juego de la pelota más grande que he visto hasta el momento. Después de haber recorrido como, no sé, 6, 7 sitios arqueológicos alrededor de México. En la parte baja de esos muros se encuentran bajorrelieves con escenas de sacrificios de jugadores. El juego de la pelota cuenta en cada extremo con un edificio, los llamados Templo Norte y Templo Sur, en los que seguramente se llevaban a cabo actividades rituales. Acá se pueden todavía ver los palacios desde donde la nobleza se ponía a ver los partidos. El sitio arqueológico de Chichén Itzá es muy grande, así que le recomiendo quedarse acá por lo menos 3 horas. Esta es otra área. Acá estamos cerca de una pirámide que se llama El Osario. Es una pirámide muy peculiar porque está construida encima de una cueva. De hecho, encima de esta pirámide hay un canal vacío que llega hasta la cueva bajo de la pirámide y se llama Osario porque en esa cueva se encontraron cerámicas pero también muchos huesos. Y acá llegamos al observatorio. Desde ese edificio obviamente se registraban las posiciones de las estrellas y de los planetas. Bueno amigos, acabamos con nuestra visita a Chichén Itzá y nos vamos a un cenote que queda muy cerca, como 500 metros de acá, que se llama Iquil. Aún porque el calor que hace acá es increíble, ya no lo aguanto. Quiero meterme en ese cenote y disfrutar de esa agua tan fresca. Después de solamente 5 minutos de colectivos llegamos al cenote Iquil. Obviamente estando muy cerca a Chichén Itzá, este cenote está repleto de gente. Acá hay los lockers para dejar tus cosas, no se puede entrar en el cenote con gorras, con chanclas, con toallas, con zapatos, con nada. El chaleco es obligatorio. El cenote Iquil estéticamente es uno de los mejores de Yucatán. Lástima que no sea un lugar tan tranquilo y no se pueda disfrutar mucho de su magia. Además, encontré el agua bastante contaminada por residuos de bloqueador solar, que de hecho está prohibido ponerse antes de entrar. Chicos, acá se acaba nuestro recorrido alrededor de Quintana Roo. Espero les haya gustado. Vimos muchos cenotes, obviamente Chichén Itzá. Seguimos visitando este país. El próximo destino va a ser un lugar muy interesante. Entonces los veo en el próximo video. Hasta luego, chicos.